Hola a todos los oyentes, espero estén teniendo un excelente día. Nos presentamos ante ustedes, yo soy Ramses Palma y estoy con mi mejor amigo Juan David Mozos, mucho gusto. Nosotros somos Los Patéticos. Este es el primer capítulo de este podcast que entregaremos regularmente, esperamos semanalmente muy pronto. A nosotros nos gusta hablar de temas polémicos más que todo. Distópicos, controversiales, futuristas, la verdad es muy amplia la gama. Temas así como que algunas veces son difíciles de trabajar, pero a nosotros nos gusta la rigurosidad metódica además que estos requieren. Un poco masoquistas, un poco masoquistas, un poco mucho. Bueno, nosotros nos conocemos por ahí hace 13 años, yo creo. Más o menos, sí. Y siempre hemos tenido como una rigurosidad metódica de poder llegar a coger como los temas y dividirlos en sus partes, jerarquizarlos, mostrar inconsistencias, repasar los conceptos, etcétera, como... De hecho, yo creo que en un principio de cada capítulo va a ser como definir bien los conceptos para estar seguros que estamos hablando el mismo lenguaje. Sí, exacto, es como para poder llegar a dividir las temáticas bien. Como Y organizarlas. Ajá, y luego sí entramos como tal de lleno al tema. De esa manera en la que nosotros trabajamos, igual que siempre hemos trabajado así, venimos con ustedes con el primer eje temático que queremos trabajar, que es política y contracultura. Un tema largo, uno de claramente, tantos. que el capítulo del día de hoy será sobre lo políticamente correcto a lo éticamente válido, pero también tenemos algunas otras temáticas que queremos después hablar. Sí, por ejemplo, biopolítica, temas de legalización, sí, aborto, incluso espiritualidad, por ahí tenemos ciencia ficción, inteligencias artificiales, distopía, futurismo. Sí, tenemos como varios ejes en los que queremos hablar y hay muchas cosas de las que se pueden llegar a hablar. La de hoy será entonces de lo políticamente correcto a lo éticamente válido. ¿Iniciamos? Listo, iniciemos. Y pues tenemos que tener en cuenta los conceptos así claves que iremos trabajando alrededor de pues la conversación que tendremos, que es contracultura, censura, ética del discurso, hablaremos de movimientos sociales. Necesario, fetichismo, claramente trabajaremos pues la temática de la cultura políticamente correcta y querremos postular como algo que nosotros pensamos, como en contraposición a lo políticamente correcto, lo éticamente válido. Pero pues antes de empezar a hablar de todo esto, necesitamos saber qué es la contracultura. Y pues le pregunto entonces a usted, ¿qué es la contracultura? ¿Qué es contracultura? Pues es un término amplio, un término medianamente nuevo. ¿Listo? Por un lado, el término contracultura hace referencia como a unos movimientos que se gestaron en el siglo XX, que eran contestatarios. Es crítica, es oponerse en parte al Estado, en parte a la empresa, ¿sí? ¿Y por qué no existían antes? No es tanto que no existieran antes. Siempre se ha dado lugar a la protesta, hoy por hoy como un derecho, pero pues aparecen es porque ya tiene un impacto más grande. Por ejemplo, ejemplos fáciles, el rap, el metal, el punk y el punk. Claro. Lo tenemos, toda esta música underground empieza como tal a reflejar una vida, algo que está mal en la cultura, algo que está mal en la sociedad y que es necesario decirlo aunque incomode. Es más como que estos movimientos abogan por un cambio, no tanto como por una abolición como muchas personas también piensan, ¿no? Como antisistema. No, por ejemplo, no es todo meramente eso el sistema. Por ejemplo, muchos son pro derechos, es decir, están haciendo o reclamando los derechos que nos hemos ganado. O sea, sería como reforzar el sistema frente a algo que está pasando mal. Por ejemplo, lo que pasó en Vietnam, que me gusta lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué pasó en Vietnam? Estados Unidos se va a meter en la década de los 60 y justamente para esos tiempos la televisión empieza a transmitir la guerra. Bombas de napalm, agente naranja, entre otras muchas cosas que estaban pasando en Vietnam, que al ver los estadounidenses de una se movilizaron a las calles a decir esto no es humano. Claro. Esto no es para nada humano. Entonces más bien lo contracultural se parece más como al activismo político o al activismo en general, no tiene que ser político. Y no tanto como sí, a lo que se piensa sí, pero no tiene necesariamente que llegar a lo político. Siguen siendo contracultural, muchas veces son prácticas. Y aunque claro están dentro del espacio político, no estamos hablando de nada jurídico. No estamos hablando de cambiar leyes. Yo meto lo político es en el sentido de si lo contracultural intenta buscar, bueno, los movimientos contraculturales intentan como cambiar esas cosas que no tan mal, como esto del movimiento hippie para que dejaran de pues matar los en Vietnam, porque eso fue una horrible masacre. Sería como no solamente el buscar
o sea, el buscar teóricamente o hablar, que eso está mal, sino el buscar hacerlo literalmente. También se tienen que ir a las calles, tienen que movilizarse, tienen que hablar, tienen que gritar, tienen que... Bueno, otro tema ahí es que son expresiones urbanas, es decir, nosotros en el campo no vamos a ver un movimiento contracultural que se oponga a las prácticas del campo exactamente por el mismo distanciamiento. No porque no se pueda, porque es muy difícil, o sea... Podría llegarse a ver, pero pues sí. Eso no se va a dar porque es como... Pues bueno, sería... no, sé que se geste sería rarísimo. Ajá. Por ejemplo, los indígenas podrían plantarnos varios, pero pues no son mayorías, no tienen un impacto tan grande. En cambio en las urbes, al estar todos tan juntos y concentrados en las ciudades, pues es mucho más visible, sobre todo a través de los medios y la tecnología, que es un punto también clave que manejaremos. Y entonces ahí también toca hacer una distinción entre lo que sería un movimiento social y lo que es lo contracultural, ¿no? Bueno, en tanto a lo del activismo. Exactamente, sí, porque hay un tema. Los movimientos sociales son un campo enorme de estudio. Se pueden abordar desde millones de formas. Hasta la televisión nos transmite varios movimientos sociales que se centran en el, no sé, en el centro de la ciudad con pancartas. Bueno. Sí, que esa es su manifestación, pero no todo movimiento social es un movimiento contracultural. Algunos están a favor, otros están celebrando, otros están innovando, no necesariamente son... Movimientos sociales literal, así como se escucha la palabra, es un movimiento de mucha gente. Exactamente, no necesitan ser contraculturales. El activismo ya también refiere a un movimiento de gente, pero en aras de un cambio que normalmente tiende a ser político. Y lo contracultural ya es como un rompimiento en tanto a como una normalización cultural, ¿será? Pues por eso contracultural. Exactamente. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que ya hablamos de contracultura, que espero más o menos haya quedado claro aquí entre nosotros, se está popularizando ya hace un tiempo, cada vez lo veo mucho más, tanto tácita como explícitamente en las redes sociales, en el internet, en Twitter, por ejemplo, ser políticamente correcto, estar políticamente, digamos, en el lugar. Sí, claro. Le abro la pregunta a usted, ¿usted qué entiende por políticamente correcto? Pues ahí sí toca hacer una distinción que es importante entre lo políticamente correcto, lo que era y lo que se convirtió en, yo diría, desde el 2013 hasta acá adelante, es que eso es un movimiento nuevo, eso es un movimiento políticamente correcto, yo no lo he notado antes. Antes se utilizaba como un término despectivo para la gente que era así como fiel seguidora de su partido político, más que todo para los comunistas. O sea, algo así como un seguidor, un... ¿fanático político? Bueno, sí, fanático porque igual es un insulto que se utilizaba, ¿no? Como si tu partido político tiene unos estatutos éticos, si tú los sigues a pie de la letra y sin preguntar nada, eres políticamente correcto. Ahorita ya es totalmente diferente porque lo políticamente correcto es más como un término que describe una disposición lingüística de las personas. Okay. Porque es una disposición lingüística que busca como dejar atrás cualquier tipo de ataque, discriminación, ofensa. Sí, como resaltar cualquier cosa mala y creer pacífico todo tipo de discurso. Sería algo así, como intentar pacificar todo el lenguaje o intentar dejar atrás la violencia a partir del uso del lenguaje. Entonces es como... de hecho eso me hace recordar a esta película Gran Hermano. Con todo este tema de cambio de palabras. Que eso no cambió nada. Sí, no cambió nada. Eso no cambió nada, era la misma cosa. Se referían a las cosas de manera diferente y ya, pero era la misma idea. Es como decir, suponer que el racismo no existe porque en mi discurso yo no hablo. No utilizo la palabra negro para referirme a un negro. Sí. Okay. Que no debería ser de por sí algo que se entienda como un insulto. Porque sí, pues, nada que ver. Pero la idea de lo políticamente correcto es esto, como abogar por un discurso. Sí, ya no somos, que no tenga ofensas. Ya no somos negros, blancos, indígenas, somos personas. Somos todos personas o les personas. Les personas. Etcétera. Y pues yo también, o sea, quiero hablar de esto porque acá hay un punto súper problemático y es que esta cultura que se postula como un algo que pues quiere dejar atrás todos los tipos de ataques y violencia, está comenzando a censurar claramente cosas porque pues en sus estatutos éticos hay cosas que están reproduciendo esa violencia. Entonces, digamos, nosotros ahorita podríamos llegar a ser vistos como racistas por decir ese ejemplo del negro, por el simple hecho de eso, porque es que la cultura políticamente correcta puede llegar hasta un extremo fanático. Sí, en donde cualquier cosa que se remita, supongo que a cualquier tipo de contexto sobre el racismo, contexto sobre el clasismo, entraría ya de una a catalogar a la persona que está hablando como racista, como clasista. Usted ya lo es, esa es la cosa. De hecho, hay una cosa que yo quiero también hablar, que es como el determinismo lingüístico, que es
literalmente el lenguaje determina el modo en el que nosotros vemos o creamos el mundo. Y eso para mí es muy problemático porque pues el lenguaje no determina el mundo, el lenguaje es una forma de entender el mundo, Sí. no de determinarlo. En esta cosa políticamente correcta, entonces habría un determinismo lingüístico que es fanático, que es que ya cada cosa clasista, racista, etcétera, no es solamente un uso en el lenguaje, sino que es a lo que refiere, es racista, es xenófobo. Sigo pensando Gran Hermano. Sí, Gran es que Hermano, el ejemplo por del todo lado. el ejemplo de esa película es muy bueno. Y pues a partir de esto que es como si están intentando pues ayudar pues a dejar atrás todas estas cosas malas Ajá. de xenofobia y bla bla. La censura será que es como la mejor respuesta a eso, porque eso no me parece algo como muy políticamente No, correcto. O sea, no me parece. Sí, aquí ya hay dos sentidos de políticamente correcto, pero como lo estamos hablando así como esa disposición de la cual usted está hablando, que de hecho es bien curiosa, sí aparece la censura de hecho tajante, determinante, desaparecer palabras como negro, como rico, como pobre, como... De hecho, qué pena, el hecho de querer desaparecer artículos. Por ejemplo, el... como que... No, sí, como ya no utilizar el o la, sino Sino le. utilizar le. Sí. O sea, que es como... Sí, o sea, que termina enredando mucho más el lenguaje. Que que lo termina enreda más. ayudando. Sí, si bien hay palabras que tal vez sí se podrían incluir, ya cambiar la estructura gramatical del lenguaje es mucho más complicado. Muchísimo más. Y bueno, el lenguaje cambia, si eso pasa, pues que pase, pero sigue siendo complicado. Y entonces esta cultura, porque aquí estamos hablando de puras formas de cultura. Esta gente que percibe el lenguaje de esta manera se volvió un modo de hacer cultura. Y también la censura se volvió una cultura. Pues de hecho, ahorita que lo pone así, de hecho, políticamente correcto incluso podría ser un movimiento contracultural. Sí, como que no hay problemas, bajemos el lenguaje, si no hablemos de genocidios, sino de, ¿cómo era? Masacres colectivas. Masacres. O homicidios sí, lo que dijo colectivos. acá. Ay, El presidente de sí, Colombia que se refiere. el expresidente de el Colombia. ex, gracias. Sí, que se refería, no, eso no es una masacre, es un homicidio colectivo. Bueno. No, De pues, pronto él estaba siendo políticamente correcto ahí. pues que los presidentes son el vivo ejemplo, pienso yo, de Sí, eso. sí. Sí, tengo que hablar lo que le llegue a todo el mundo, que toque a todo el mundo, sin insultar a todo el mundo, para que crean que esta perfección ética y más que todo retórica de embellecimiento lingüístico es parsimoniosa, no es violenta, se puede repetir sin ningún problema, es... A partir de todo eso que está diciendo, entonces, ¿en qué nivel se podría llegar a ver en algún nivel en el que la censura es buena? No partiendo de lo políticamente correcto, sino imagínese ahora ya poniéndonos desde la censura per se, como Ok, lo sí. que sea la censura. El término censura es complicado. Bueno, a grandes rasgos se entiende como la acción de censurar tanto acciones como palabras de una persona. ¿Qué significa censurar? Entonces ahí cortar, sacar, tachar, ¿sí? Por inválido, por antimoral, yo creo, se podría decir. Sin embargo, la censura siempre ha existido, es una práctica cotidiana de todos. Sí, eso es, la censura está en la familia. Sí, incluso está la De familia. hecho, el super yo y toda la idea de la ley tiene que llegar a tener censura, porque pues es como no vamos a matar, y eso es un tipo de censura, entre comillas se puede llegar a decir. Sí, aunque ya lo llevó. Lo llevas a un extremo por hablar del super yo, pero pues, Por no, ejemplo, eso- pero por ejemplo, ¿se acuerda que ahorita le estaba diciendo de que hubo el debate entre el CEO de TikTok y el Congreso de Estados sí, Unidos? sí, el peor debate del mundo. Ay, Dios. Le ganaron Me al dio- de Mark me dio- Zuckerberg me dio- con el Congreso de Estados Unidos también. Me dio Uy, no. tristeza ese Congreso. Pero, digamos, aparecía un tema importante que señalaba el CEO y es el manejo de la información, sobre todo con menores de edad, que es una política fuerte de TikTok, que ya hay contenido que no podemos mostrar abiertamente a los adolescentes, bueno, los menores de edad, niños incluidos, porque simplemente no lo van a entender. Pero el tipo de censura que estamos hablando en este momento no es una censura eterna, sino, ok, mientras tanto, mientras entiendes. Porque si no, vas a empezar a utilizar palabras con una carga conceptual, con una carga de uso, con una carga ética, ¿sí? Mucho más fuerte. Que los niños no lo ven, mucho menos los adolescentes, ¿sí? Y darles un mal uso en esos casos es mucho más problemático. Pero más allá de eso, se puede compartir cualquier cosa, decía el CEO de TikTok. Pues él hablando desde su plataforma, claramente. Ajá, porque pues obviamente. obviamente tienen cosas que los parámetros de la empresa no van a dejar. O sea, no pueden subir un video de gore o de No, violencia. Porque ni eso sí ya es pornografía. ni pornografía ni nada de eso. Pues eso, si bien entra dentro de la censura, claro.
eso ya no sería tanto censura, sino más bien como control de la información, o sea, Sí, que un sería, poco. que es diferente, como que ya tienen sus políticas cada empresa. Ajá. Y si aceptan trabajar los datos de X o Y, eso ya es de la empresa, que eso es como la libertad de cada empresa, ¿no? Exactamente. Ujú. Pero Pero la censura de ahorita es más ideológica. sí, como que a veces pensar cosas está mal. Que en la película de Super Mario no haya aparecido ningún personaje transgénero. Uh, Entonces que la comunidad LGBT diga como, uy, esta gente es como transfóbica, ¿no? Empieza a parecer Y problemático. a Siempre. mí me parece impresionante porque es que así funciona la censura ahorita. Que Como es que, como un ping-pong en redes sociales diciendo. esta cosita de lo políticamente correcto. Queremos minimizar el ataque hasta tales minorías, entre comillas. Pero para poder eliminar ese ataque Ujú. que recae sobre las minorías, vamos a censurar otras cosas que dentro de nuestros estatutos éticos no entran. Como, Como por ejemplo. como por ejemplo el no utilizar ciertas palabras. O una palabra que para usted de pronto no pueda llegar a ser xenófoba, de pronto en su historia lo es. Y si usted Ok. no lo sabe, y si usted no lo sabe, usted ya está siendo ignorante, entonces no se puede utilizar esa palabra como. Pero sabes, yo lo pensaba más complejo con esto que te estaba diciendo, los ping-pongs. Por un Ah, lado, sobre todo en redes sociales, que es donde comencé a ver esto. Por un lado, tachan a una película de ser homofóbica al no incluir personajes de la comunidad LGTBI. Por el otro lado, aparecen diciendo que yo tengo mi libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiera, por lo tanto usted me está atacando a mí, y parece una competencia al que está más herido. Sí, el ping-pong. Se botan el ping-pong de lado a lado, como que alimentando una idea de superioridad ética imaginaria. yo eso lo veo como una guerra de derechos ahorita. Entonces, como que todos tenemos derechos fundamentales y también tenemos la capacidad de hacer mostrar que somos humanos. Y pues, encima de que estamos. Sí, bueno, que estamos. Pero bueno, volvamos un poco, vamos un poco, no nos veamos tanto. La censura. Dejemos, sí, censura. Cerremos esto bien. Está bien censurar, digo, ¿hasta qué punto está bien censurar? Ya sabemos que es algo que hacemos todos los días. Ya, yo le digo a usted cállese, usted me dice a mí cállese. Digo, algunas veces nos pasamos. O Y, no diga esa palabra, o no habla así de esa manera, o no habla así enfrente de su tía porque a ella no le gusta. Eso es un. O sea, ajá, ya. Hay exactamente. formas, claro que se puede. ¿Sí? Pero entonces tenemos que matizarlo un poquito más. Y de aquí en adelante quiero empezar a meter esta idea en la que hemos venido ya trabajando, que es lo éticamente válido, que es éticamente que da lugar a sacar. Sí, pues en contraposición a esto de lo Eh, políticamente correcto. ajá, porque no todo lo políticamente correcto es éticamente válido. Pero volviendo al tema, ¿está bien censurar? Sí, Sí. Hasta cierto punto, sí. dependiendo del contexto está bien Sí, censurar. sobre todo si tu tía la católica No le está al gusta que lado. hables de Satán en la comida familiar, no lo hagas. Exactamente. Sí, o el amigo, o el primo chiquito hablando de porno en la cena navideña. No, sí, Tampoco. o sea, uf, ¿quién le Pues, mostró eso? ¿quién le mostró eso? Ajá. Ya sabemos que, ok, cambiando la pregunta, ¿hasta qué punto está bien censurar? Creo que el contexto nos da más eso, no es dar unas directrices claras, sino entender que el contexto es el que nos da la validez del discurso. Ahí yo volvería entonces a la crítica esta que dice el determinismo lingüístico, es como no se determina, o sea, no hay una cosa que sea como la regente de se censura porque se dice de esta manera. O sea, como un tipo de imperativo categórico. No es un tiene que imperativo, ser así. es más bien como depende, toca analizarlo, toca. Ujú, No es exactamente. determinista, ¿Sí? es de momento. Entonces diríamos que sí es válida la censura en ciertos momentos, pero tenemos que, tanto el contexto, incluyendo a los oyentes, incluyendo si es una cena familiar, incluyendo si es, estás por ejemplo con alguna movimiento LGTBI. El problema es que ahí lo problemático es, digamos, cuando uno comienza a meter, y si es violento, digamos. Pero Y entonces, todo ¿qué tipo de discurso, violencia? pero todo discurso es violento. Pues claro, pero pues Sí. metámonos en lo que hablamos ahorita, violencia para qué tipo de grupos. Ok. Sí, o sea, cómo se entiende la violencia, o sea, si bien es fácil pensarlo como que la censura depende de un contexto, Ujú. también es muy difícil porque ahí abre el paso de la subjetividad. Ah, pero esa siempre ¿Qué? está en juego. Ujú. Bueno, otra cosa ahí dentro de la ética del discurso es que tienen que haber unos mínimos para que la conversación tenga sentido. Entonces el tema aquí de censura dentro de una ética del discurso vendría a ser en la medida en que nos pueda mantener unos mínimos. ¿Sí? Unos mínimos como que ambos estamos de acuerdo en que estamos hablando. Ambos estamos de acuerdo en que esto es el tema. Que de hecho pasan muchas conversaciones, mucho más en redes sociales, que la gente está hablando de diferentes cosas pensando que están hablando de lo mismo.
¿sí? Uy, no, en la vida real eso pasa mucho. Muchísimo. Que la gente comienza a debatir y es un debate así súper con ahínco, como no, pero es que usted no sabe, y te están hablando de lo mismo al final, es como, pero oiga. Exactamente. A veces el problema es que se malinterpreta una palabra, si las palabras suelen tener más de una sola definición, más de una sola acepción, ahí el contexto oracional nos da mucho más también que decir. Pues es que de hecho la ética discursiva tiene eso encima, ¿no? Que es como, no solamente es la presuposición de tener un interlocutor, que ambas personas son inteligentes o pueden llegar a entender el lenguaje natural que están hablando ambas, no sé, sino también como el contexto. Bueno, y además de eso también dejar en claro como los tres enunciados de la ética del discurso de Habermas, ¿no? Que es como los enunciados aservativos, prescriptivos y subjetivos. Esto es como para explicar como el problema, que es como el aseverativo es el enunciado que tiene una verdad encima. Que busca describir, como los científicos. Describe, sí, los científicos son aseverativos. Los prescriptivos ya refieren a la ley. Sí, O al mandato, o al dar orden, que normalmente todo el lenguaje busca eso. Es muy normal que el lenguaje busque eso. También están los juicios subjetivos, que ya son como los que son creados a partir de la... Sí, como los estéticos. Como los el juicio estético es como a partir del gusto de la persona, del entendimiento de la persona, sí, crea y entiende el mundo. Sí, qué día tan lindo, pero eso no significa que esté soleado o que los días sean lindos per se. Me parece lindo. Eso se escuchó bastante todo negativo, pero bueno, el punto es que en la política de la censura que estamos rayando un poco ahorita, se parecen dejar atrás los juicios aseverativos y prescriptivos que adentro pues de la ética del discurso, que tienen en cuenta que debe haber interlocutores, que de pronto te tienen que llegar a entender el lenguaje. Que tenga un contexto oracional. Entonces, un contexto oracional, pues si estos dos tipos de enunciados se dejan atrás, ya solamente quedaría el enunciado subjetivo como el que marca la realidad del encuentro. Twitter. Entonces ahí ya podríamos, como en Twitter. Tal cual. Sí, exacto, sí. De hecho ese es el ejemplo, oiga, sí, ese es el ejemplo. Sí, lo que yo pienso es lo que es. El juicio subjetivo se posiciona como un juicio prescriptivo. Y no importa, porque el juicio prescriptivo ya es que es el de mandato, el que muestra una ley, el que, no sé, intenta que la gente funcione de cierta manera, etcétera. Sí, pero básicamente es pensar que lo que yo pienso es verdad porque yo lo pienso y no sé quién sea yo, no importa quién sea yo, ni el más educado ni el menos, es eso porque yo lo pienso. Es eso. Y eso es problemático porque uno de los primeros principios de la ética discursiva es el consenso, porque la idea no solamente es vamos a tener un debate y vamos a hablar caca por mucho tiempo y no llegar a nada. La idea de la ética del discurso pues es que lleguemos hasta un punto en el que podamos llegar a decir, bueno, si no pensamos igual podemos llegar a un punto parecido, el consenso. Sí, pero el primer consenso tal vez sería en que ambos estamos hablando, y si usted me está imponiendo su juicio discursivo, su juicio subjetivo, perdón, es de lo que usted piensa, como si eso fuera toda verdad, no importa que yo piense diferente, siempre va a estar mal. Por eso es que toca hacer la diferenciación, porque pues sí, digamos, volviendo al ejemplo de lo políticamente correcto, si una persona políticamente correcta quiere censurar, no sé, Johnny Bravo, porque este man, como le cae a las mujeres, es súper machista y misógino y reproduce una violencia que recae sobre el cuerpo de la mujer. Y no sé por qué, si no tiene nada que ver. Lo caricaturiza porque es una caricatura, pero uno lo entiende siendo una persona ya más adulta. O sea, digamos, ya la persona políticamente correcta que quiera llegar a hacer eso, pues ya pues posiciona su discurso como una prescripción lingüística. Y no da paso para el consenso, porque entonces yo no le podría llegar a explicar a esa persona como, pero es una caricatura, porque ya para esa persona me diría como, pero entonces que entonces la violencia se va a disminuir a eso, que es una caricatura, entonces dejemos que siga siendo violento. Y si yo le digo, pero pues es que tiene que pensar que eso no era la idea de esa caricatura, no pero o sea, sí, siempre va a haber un algo. Sí. Siempre va a haber algo. Total. Y no va a haber consenso. Total. Pero bueno, también quería seguir adelante. Si bien estábamos hablando aquí de lo éticamente válido, de que hay unos mínimos, como el consenso que ambos estamos hablando, que hayan dos personas, que estas dos personas sean inteligentes, y creer que uno está hablando con un gato no va para ningún lugar. No, sí, con los animales no funciona. ¿Sí? Sí, de que vamos a llegar a ponernos de acuerdo, que estamos hablando el mismo lenguaje. Ahora quiero pasar a que es éticamente necesario, porque pues aquí está pasando algo mal. Sí, y es el hecho de creer que nuestra subjetividad es el mundo,
Sí, y lo que nosotros pensamos tal cual es el mundo, ¿sí? Y Una ficción de redes sociales. el determinismo lingüístico. El determinismo lingüístico, ¿sí? O, ahorita que lo mete, básicamente el determinismo lingüístico aquí entra es como, si no lo expreso en el lenguaje, ya aquí pensando de forma negativa, pues tampoco es real. Entonces, si no hablamos de homofobia, si no visualizamos el acoso, pues no existe. O sea, limpiemos las redes sociales de todas las palabras, un gran hermano perfecto a través de inteligencias artificiales, ¿sí? Y ahora ya no se dice, y por lo tanto ya no existe. Si hay nuevos modos de comprenderse, así como no binario, digamos, entonces el utilizar cosas que se refieran a la mujer y al hombre está mal, entonces más bien utilicemos algo neutro, porque si se utiliza algo neutro, entre comillas, ya no se visibiliza el ataque en contra de esa persona diferente que no es ni hombre ni mujer, sino que es no binario. Sí, pero no, eso termina haciendo como diríamos, un exterminio lingüístico por completo, ideológico también, porque pues yo no puedo pensar ni ser libre, aquí no hay libertad de expresión. Hay Sí, casi un sometimiento, o sea, queriendo abrir la violencia, de hecho terminamos abusando de ella. De hecho se crea una violencia que se me hace más fuerte y que ahorita está creando más problemáticas porque en las redes sociales se nota. Porque pues yo también, o sea, yo puedo llegar a pensar diferente en contra de este tipo de movimientos. Uh-huh. Y de nuevos pensamientos. Pero pues yo no voy en contra de eso así como una persona, o sea, yo nunca le voy a decir a una feminista feminazi, digamos, porque eso ya se me hace que es una persona que no conoce a que critica. Sí, o sea, me refiero a ese tipo de personas y a ese tipo de violencia, como ya no entiendo esto y no me gusta, ataquémoslo completamente. Sí. Al LGBT toca atacarlo porque inclusión forzada. Y entonces ya ahorita todo el mundo está utilizando la palabra inclusión forzada. Es como, ¿y ustedes qué hijo de madre? O sea, ¿qué cara? ¿Y eso qué ayuda en el debate, güey? No, para nada. No ayuda en nada. Sí. De hecho, aquí es necesario volver a retomar lo que nos ha enseñado la contracultura. Y es que hay veces hay que ser incómodo, incluso para los que queremos buscar, digamos, que se incluya gente, porque sí, que se incluyan diferentes problemáticas también. Sobre todo dentro del lenguaje que aparecen muchas veces invisibles, pero va a incomodar hasta el más santo. ¿Sí? De hecho, yo ahí pensé, por esa cosa de la incomodada, pensé de una en Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, con la democracia radical. Como pues la democracia no es así como, ay, todo bonito, todos vamos a escoger entre todos una misma cosa. Es como, no, siempre va a haber disenso, siempre va a haber peleas, siempre, y eso es lo difícil de la democracia. Exacto. Y toca reconocer que es difícil eso y ya. Entonces obviamente no todo es bonito ni todo es, como lo estaba describiendo ahorita, sino como toca reconocer que eso existe, no abolirlo. Uh-huh. El abolirlo también es un problema. De hecho, eso, pues, no sé, imagínense qué nos dirían el psicoanálisis. Abolir es lo peor. Exactamente, ok, va por ahí. Pero entonces toca hablar, ¿no? Tenemos que hablar de que están pasando cosas malas, de que hay corrupción, de que hay xenofobia, de que hay racismo, de que hay violencia de género, de que hay guerra, ¿sí? De que las cosas están... Bueno, dequeísmos. Más de que... Además de que están mal, de que no. Ajá. Están mal, pues es que son reales. Más allá de eso, toca ponerle las cosas por su nombre. Que puede tener varias excepciones, ¿sí? Y que va a incomodar, ¿sí? Hasta a mí me incomodan de vez en cuando muchas cosas de las que yo pienso. Es como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué está pasando aquí? Y creo que hasta con el discurso de uno mismo, así sea dentro de uno, también toca ser abierto en ese tema. E incomodarse. ¿Sí? No creer que yo puedo llegar a ese punto de santidad perfecta donde logré incluir dentro de mi discurso. No, es que ninguno es así. Yo no pienso en los referentes como en South Park. O sea, como cuando comenzaron a molestar con lo políticamente correcto en South Park. Que literalmente el profesor PC, que después fue el director PC del políticamente correcto, el man intentaba hacer eso. Y todos sus panitas que eran así fisiculturistas querían era eso, como todo lo que dicen ya no van a hacer ningún tipo de violencia contra nadie. Porque pues esas palabras tienen micro racismos, o sea, la palabra de micro racismo es como, uy, ya, aquí ya hemos llegado. Pero pues también hay otra cosa, es creer que cambiando el lenguaje la realidad cambia. Si bien el lenguaje es una realidad en sí misma, pues que tiene diferentes juicios, pretensiones de verdad, pretensiones de poder, porque busca también organizar y dar órdenes, no significa que vaya a eliminar el machismo, porque emilimos palabras como ¿cuál? Pues es que ahorita pensar esos ejemplos tan específicos ahorita es complicado. Sí, es que yo no sé, yo me comienzo a pensar, recuerdo una vez que vi una entrevista de una chica lingüista y estaba hablando en contra como del lenguaje inclusivo. Pero me gusta en el sentido que ella estaba hablando como pues a partir una de las cositas de lo que nosotros estamos hablando, como
el no uso en el lenguaje de ciertas cosas no va a hacer que esa violencia no se deje de reproducir. Porque entonces, y la abeja puso un ejemplo, no recuerdo el ejemplo porque pues es una vaina de lengua árabe. Y el ejemplo era que pues en Arabia Saudita y en estas vainas hay demasiada misoginia y, claramente, y atacan mucho a la mujer, pero en su lenguaje son neutros, ellos no utilizan ni masculino ni femenino. Y entonces ella cogiendo como ejemplo, como y entonces si están buscando el no utilizar el la o el él para que no recaiga violencia sobre un cuerpo no binario, Ajá. y entonces en este país que es el más machista del mundo, no debería no existir el machismo, porque pues en el lenguaje no comprenden eso, o sea, no sé, o de pronto ya están jodidos porque si no tienen ni masculino ni femenino y son machistas, eso ya es, o sea, ya. Pues es que esa es la cosa, el lenguaje per se no es ni masculino ni femenino. O sea, ya son las prácticas que se han dado a lo largo de la historia que determinan un como sí, porque ni siquiera es real. Por ejemplo, como los animales en el inglés, no tenemos, bueno, los géneros en el inglés. Sí, cuando la gente confunde el género gramatical con el género real, que el género ya es una construcción social, sí. Y si se quiere entender como X o Y, no me importa. El agua o la agua no es Sí. ni masculino ni femenino, son simplemente usos. Es Le como agua, da igual. así suena bien, así no suena cacofónico, así suena de la mejor manera y la manera en la que nosotros entendemos el lenguaje, creamos los símbolos, letras, etcétera, etcétera. Pero aquí sí hay un tema, y es que toca hacer, ¿sí? Y son pequeñas acciones, son acciones cotidianas, porque hacer cambios de este tipo, por ejemplo, decirle a una persona, esto sí lo acepto como una micro contra los gays. ¿Como un microataque? No, como un racismo, pero no es racismo, es contra los gays. ¿Homofóbico? Microhomofobia. Microhomofobia. No, eso no Pero creo. si suena muy rebuscado, sí sería como una microhomofobia, nunca lo he pensado. Sería como, ay, deje de correr tan gay, o deje de ser tan gay. Ah, bueno, sí, ya. Sí, es como gay, que, o sea, no estás usando una palabra que insulte. Igual, ¿Qué estás diciendo ahí? lo difícil y lo que yo también entiendo de este tipo de luchas es como eso, porque digamos, que uno llore y que le digan afeminado. Por ejemplo. Obviamente ahí hay una vaina que sí se entiende como homofóbica, claro. Y si soy Porque afeminado, refieren... ¿qué? Sí, o sea, si soy afeminado, ¿qué? Es que sí, es que el problema, El es problema ese. es ese. El problema es eso, como, ¿y a usted qué le interesa, ¿Y güey? por qué utiliza algo así para buscar insultarme así o caricaturizarme? ¿Por qué ¿sí? caricaturizarme o por qué insultarme por la imagen de una persona homosexual? Sí, Siendo usted heterosexual, cisgénero, etcétera. Ajá, o micromachismos como, ay, corres como niña. Que... Ajá, o corres como niña. Digamos, ese tipo de cosas se sabe que hay en el lenguaje. Lo difícil es abolirlas. La censura, que aboga lo políticamente correcto y el lenguaje inclusivo y toda esta vaina, no me parece que ayude en nada porque no ayuda en nada. O sea, en la idiosincrasia colombiana le van a seguir diciendo a un man que se comporta, entre comillas, como no un man, estas cosas así, insultos que tengan que referir a algo de homosexualidad. Exactamente. Y normal, así en el llano, ¿qué carajos les va a interesar a esa gente? O sea, no sé, imagínense nuestros abuelos, nuestros papás, o sea, hay mucha gente que no va a cambiar eso no va a cambiar. La vaina es cambiar la disposición, me parece a mí, es cambiar la disposición en la que el lenguaje no se recibe. Sí. Que esa es la cosa, ese es el problema. De hecho, esa es la lucha también por estos micromachismos, ¿cómo habíamos dicho? Microhomofobia. Microhomofobia o microclasismos. Ajá. Sí, que ahí es simplemente cómo reaccionamos a eso. Lo puede decir, sí, no lo voy a censurar. En una medida le voy a decir que no, sino que ya no tendrá el mismo impacto porque realmente si nos vamos a la definición correcta no nos está diciendo nada. Corre como gay, ¿es que acaso ser gay te da poderes? ¿Está corriendo más rápido? Corre más lento, corre más... ¿Qué? ¿Qué? Sí, corra como tortuga. Ah, bueno, ya es que tortugas se corren rápido. Pero ese no es el tema. Ah, tortuga. Sí. Eso para otro podcast. Tortugas que corren rápido. Y otros animales interesantes. Pero pues asumir esa posición cómoda también de, digamos, esta política, ser políticamente correcto en donde, bueno, ya no lo digamos, pero ¿qué no vamos a decir ahora? No digamos la palabra gay porque ahora que los gays no existen. Eso es, la abolición, el lenguaje. Ajá. Es como, entonces ya no podemos decir negro porque eso es racista. Es como, pero entonces, ¿cómo le llamo a la persona de color? ¿Persona de color? Los estadounidenses. O sea, de hecho, problemas persona de color me suena más racista que negro. Sí, obviamente es como, ¿por qué le dice persona de color? El man es negro, güey. Pues que nosotros aquí es de nuestro país latinoamericano, la verdad, compartir con los afrodescendientes. Sí, es igual tema de cada día. todos somos mulatos, hermano. No, pues y no lo tendrían por qué ser, o sea, estos mestizos todos, y si no lo es, no hay lío. Ya no estamos en épocas de la colonia ni nada de eso. Sí, aunque sí hay temas con la política del blancamiento que
tocaremos de hecho en otro podcast. Pero entonces ahí, porque pues es que aquí estamos es como dándole las vueltas al problema, pero igual no creo que vayamos a encontrar entonces un consenso porque está difícil. Al igual que esta gente que no tiene en cuenta el consenso. Yo le diría que sí llegaremos a un consenso. ¿Sí? ¿Cuál sería el consenso? Hay que hablar. ¿Hay que hablar? Sin abolir. Pero entonces eso ya sería que hubiese una disposición de ambos lados, ¿no? Sí. Como en la ética discursiva, que haya Tal disposición de ambos lados. Sí. Y de un lado no va a haber disposición. ¿Cuál no va a haber disposición? Porque es que usted, pues del lado de lo políticamente correcto. Ah, porque ok, ya sabemos sí, claro. que aquí están posicionándose prescriptivamente sobre cualquier tipo de cosa. Porque me imagino que ya es como ya que mamera la violencia, entonces ya no. Y ya no le pueden decir nada. Distopía, tipo de la Porque claramente el hablar es una solución. Claro, o sea. Bueno, está bien, decir las cosas. Que irritan, que incomodan, no guardárselas, no reprimirlas. Decirlas, preguntar si está bien o está mal. Por más pedófilo, no sé si pueda decir esto, que se pueda llegar a hacer, entre comillas, el comentario, ver hasta dónde podemos llegar, porque el hecho de no compartirlo siento que agrava incluso más el problema. Es ¿Sí? que es un problema ese ejemplo porque siempre es el extremo, ¿no? Sí, siempre nos vamos para el extremo. Esto va a ser Sí, como una caja. esto es muy común. Esto va a ser como unirnos al foco extremo. O navaja de Occam o extremo y ya nada más. Pero es que siempre toca analizar las figuras límites. De hecho es un ejercicio mental que ayuda demasiado. Sí, que es irnos a esta posición ya extrema. Pero sí, como llevar al extremo de esto que estamos hablando, de qué manera se podría llegar a escuchar al pedófilo, digamos. Ajá. Y es que exactamente, no es reprimir el tema de hablarlo, que está bien, háblelo. No significa que lo vaya a hacer ni que lo haya hecho. Es más, la idea es prevenir que lo haga. Ah, bueno, es obvio. Sí, Sí, obvio. al mostrarle las razones, ¿sí? No al decirle, porque yo creo que no, y ya. Sí, Porque no, es que mira, aquí pasa esto, el desarrollo del niño, sí, ¿eso se considera un fetiche? No, ¿es una Sí, parafilia? eso se considera una parafilia. Sí. Ajá. Pero pues... Es una muy rara y una asquerosa, pero... no hablar de ellas no les resta realidad. Ujú. Sí, y no creo que vayan a desaparecer el lenguaje y eliminar la palabra lenguaje. Pues, de hecho, invisibiliza que existen estas personas, por lo cual ni siquiera aparecerían en el aspecto jurídico y no podríamos penalizar a este tipo de personas. Es que por eso es que yo creo que aquí sí como que no hay consenso. Me parece, o es un consenso súper difícil de hacer. Porque es que por un lado, es que y además es que también, bueno, primero explico. Por un lado están las personas que abogan por dejar de reproducir la violencia en el lenguaje. Ajá. Porque creen que en el lenguaje es que se reproduce la Sí. violencia per se. Ajá. Como que determina el mundo. Y no. Después están las otras personas que pueden llegar a ser racistas o xenófobas, claro, que son las personas que tenemos que atacar. Y también están las otras personas que no son ni racistas ni xenófobas, pero que caen en racista y xenófoba por el lenguaje que utilizan. Pero que estas primeras personas Ajá. son las que las categorizan de esa manera. Entonces, obviamente eso crea un doble filo en el que las personas, o sea, esta gente está intentando esta gente me refiero a Sí. a los PC, a los políticamente correctos, digámosles PC, Pues, que intentan como cambiar esto, están intentando como hacer un cambio bueno en la gente y lo están creando al revés. Al revés es porque pues la gente se cansa y ya están como ya, qué mamera. Porque carajos tienen que cambiar a Velma y ponerla negra en esta vaina de Scooby-Doo. Si Velma es un personaje que ya existía antes, sí, o sea, como ya existe, ¿por qué carajos no crear algo nuevo? No, es que usted está siendo racista, pero ¿por qué carajos estoy siendo racista? Solo quiero ver a Velma como es el personaje ya. Crecí viendo Scooby-Doo. Exactamente. De madre. Aquí hay cosas que tendremos que dejar bien Es un doble definidas. filo muy fuerte porque es que está creando mucha división. Pero es la política. Y la política, literalmente la política. Y Hollywood. O sea, esa gente se está haciendo valer de una lucha real en la que hay violencia y que recae sobre cuerpos y es algo real porque eso no se demerita. Y si es una persona que tenga por lo menos un poquito de inteligencia, sabe que eso es real, ¿no? Pero se están haciendo valer de eso y están explotando esas ideas como para poder llegar a ayudar. Como venga, entonces cojamos esto que es lo que está haciendo trending ahorita y reproduzcámoslo y mostrémoslo en todo lado y la gente se mama. Y ya no quieren escuchar de eso. Okay. Y no es que quiera a la gente ser racista. ¿Sí? ¿Sí? Sino es como, ya no nos interesa, seamos racistas y xenófobos, ya, qué mamera. Así tiene que ser el lenguaje. No, obviamente no. Es como, pues ya, o sea, ya hay como mucho peso sobre el lenguaje. Claramente tiene que haber peso sobre el lenguaje porque el lenguaje es pues la manera en la que nosotros nos comunicamos. Pero no por ello, no, o sea, no de esta manera, como... Sí, no tomarla como si fuera real.
como si fuera real y además también asumiendo tantas cosas, atacando tanto. Porque si supuestamente no tiene que haber violencia, ¿por qué carajos hay tanta violencia? ¿Y por qué carajos hay tanta reproducción de la violencia en la mente de muchas personas que quieren dejar esa violencia atrás? Y con eso me refiero a que, porque carajo, o sea, no es más problema de una persona, de la mente de una persona, el creer que X cosa que alguien dijo sea racista, si lo que dijo la persona es racista, porque de pronto lo que dijo no es racista. Digamos, ejemplo, una persona llega y saluda a su amigo como, ¿qué hubo negro? Porque su amiguito, ¿qué hubo negro? Nietzsche, bla, bla. Y llega otra persona y lo escucha y le dice, uy, usted es racista. A mí me parece más problemático la mente de esa persona que piensa que es racista. Pero es que es éticamente correcto. Es esa persona que está pensando que por escuchar algo en el discurso asume que la persona es así. Lo que queremos cambiar es a lo éticamente válido, que sería en un contexto oracional. Sí, si estás fuera del contexto, idílico. no te metas. Sí, exacto. Entonces, Si acabaste de llegar a la charla, no tienes el consenso sería ese, entonces. El consenso sería como, literalmente, tiene que haber un contexto oracional, que sería como... físico y oracional, ¿sí? Pues, o sea, físico, oracional es en tanto a lo físico también, sí. Entonces, si usted y yo estamos hablando así, y alguien llega y nos escucha, seguramente podría llegar a problematizar un montón de cosas que habremos dicho, pero pues no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Ahí podríamos hablar de chisme y la base de Twitter. A usted como que le cae mal Twitter, ¿no? Un poco, se va a hacer muy doble moral. Es que Twitter es horrible. Pero pues es la mata de la libertad de la expresión. Eso es para pornografía y posverdad y cada quien noticias malas. Para mí es noticias, pero es que... noticias noticias no rápidas. nos metamos con la posverdad, no nos metamos, esto no es para este podcast. Bueno, sí, o sea, ahorita sí nos fuimos, las tangentes también pueden ocurrir, les avisamos, pero pues nos encontramos rápido de nuevo. Estábamos llegando a lo que podría llegar a ser el consenso, pero que sería... ¿Pero qué es el consenso? ¿Cómo así? Pues, o sea, un consenso no tiene que llegar a ser propiamente que usted y yo vamos a terminar pensando igual o vamos a encontrar un punto yuxtaposicional de nuestros pensamientos. No, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo, pero exacto. No estamos de acuerdo porque pues yo he llegado a consensos así muchas veces. Es como, parce, entiendo todo su discurso y su digresión y su bla, bla, pero yo no pienso así. ¿Y ya? ¿Está bien? Y así de fácil. ¿Y está bien? Con tal de que su discurso no raye con algo que me diga como Hulk es azul. Porque ahí sí ya nunca voy a encontrar un consenso porque es como, digo, usted es daltónico. Por eso es ser incoherente. ¿Usted es daltónico o incoherente? Más bien. Pero bueno, quiero ya ir cerrando de a poco este primer podcast. Sí, apasionada sobre todo el debate de los últimos minutos sobre, contracultura. Por un lado, decir lo incómodo, decir lo que nos molesta, lo que es molesto, ser políticamente correcto, que no soluciona ni es en ningún modo una forma de solucionar las problemáticas que nos ha señalado la contracultura y sus movimientos, y lo éticamente necesario, que son aquellas cosas que hay que poner sobre la mesa. Que el racismo existe por más de que usted diga que yo soy racista por hablar del racismo, o que soy machista por visibilizar y hablar de machismo. Y entonces acá sobre la mesa quiero volver a esta idea del consenso y poner ¿a qué nos vamos a comprometer? ¿Qué va a ser eso que vamos a tener que sacar sobre la mesa? Nosotros ahorita. En lo que sigue de podcast. Porque, en lo que sigue de podcast, como cada uno va a hablar de cosas tan diferentes, eso sí es incierto. Pero uno, no nos vamos a discriminar. No. Dos, no buscamos... Eso sí, eso es un buen punto para dejar acá al final, como nada que ver. Aquí no hay racismo, ni xenofobia, ni discriminación. Aquí entran todas las ideas. Queremos invitar gente también de pronto a hablar en algún momento. Que sepan sobre los temas que queremos hablar. Total. Y que podemos tocar estos temas incómodos sin por ello llegar a replicar esas conductas en nuestra vida diaria. Queremos es problematizarlo. Porque a mí me parece que, como ahorita, lo que estamos hablando, esto es muy problematizable. Toca problematizarlo. Es que ese es el tema de lo éticamente necesario. Y sacarnos de lo cómodo. Sacarnos de lo cómodo. Ya, de Twitter, chao. Ya nomás detrás de las pantallas. Las pantallas son lo peor para poder llegar a intentar buscar este tipo de consensos o intentar relajar las peleas. Realmente no. Porque pues, y además existen los troles, o sea. Gracias a los troles también estamos odios. El punto es que toca actuar y toca reconocer que sí hay un problema, claro, de violencia. Sí. Y de reproducción de violencia. Pero no por ello me parece que esa búsqueda de como normatización lingüística sea una solución. Esa yo creo que es la peor solución.
Es que de hecho, recuerda lo Que que no le es dije, una solución. recuerda lo que le dije de lo políticamente correcto que se utilizaba peyorativamente Sí. antes. De hecho, los políticamente correctos se volvieron políticamente correctos como lo peyorativo. Ujú. Seguidores totalmente así ciegos de su ideología y de su forma de ver el mundo y de entender el mundo. Pero espera. Yo aquí la verdad ya no siento en un impasse. Porque por un lado siento como esto que te decía los pimpones, donde las personas buscan tener una superioridad moral. Entonces nosotros buscamos, a pesar de decir cosas un poco controversiales, no sonar homofóbicos, no sonar racistas, pero al tocarlos caemos en la posibilidad de que nos agarren como un discurso machista, Sí, sí. clasista, homófobo. También por intentar ser así como abogados del diablo también, pues para poder llegar a hablar así sin ideología de eso encima. Sí, entonces yo creo que aquí ya llegamos a un impasse. Llegamos a un impasse, pero pues por lo menos encontramos ahí un punto final, que sería intentar buscar un punto en el que las conversaciones ya estén bien dadas, un lugar discursivo en el que la gente pueda llegar a hablar sin ser juzgado completamente, Unos mínimos. para poder llegar a hacer una crítica propiamente bien hecha del lenguaje y de si se está haciendo un ataque a una minoría o no, en vez de poner el pensamiento subjetivo como algo prescriptivo, que es lo que el problema, el mayor problema que vi en lo que hablamos es eso, No, es cuando se verdad. pone... No, y lo tenemos que tomar de aquí en adelante en los siguientes podcasts. No, claro. Porque van a haber unos temitas Uf. calientes. De hecho, pues más adelante planearemos, aquí haciendo el cierre, planearemos entregar los podcasts semanalmente. Estaremos subiéndolo por ahora regularmente mientras nos organizamos. Y organizamos también las ideas, porque es que hay muchas ideas. Ujú. Hay muchas ideas. También dependiendo de lo que los oyentes quieran oír, sacaremos uno sobre otro, adelantaremos uno, ya tenemos varios planeados. Si a alguien le interesa, nosotros ya tenemos el siguiente planeado y a todo el mundo le va a interesar claramente porque va a ser acerca de aceleracionismo, inteligencia artificial y distopías, que es lo que se está dando ahorita. Todos bienvenidos. La gente está pensando cosas muy malas y todos vamos a quedar... Tampoco, ¿por qué siempre vas a tomar esa posición de Porque esa de es la que toca tomar. pesimista? Ajá, Bueno, no me quiero ver como un pesimista, más bien vayámonos como una posibilidad de Vayámonos encontrar... por las ramas. No, una posibilidad de encontrar un punto en común, que sería el consenso del habla, Estoy de acuerdo. para poder buscar dejar todas estas violencias atrás. Y pues ya, eso sería lo último. Gracias por todo. Estuvo chévere. Gracias por todo, claro Estuvo que sí. chévere la conversación. Nos seguiremos hablando claramente si nos quieren escuchar, Claro que porque sí. somos los patéticos, carajo.